del padre Amatuli que estoy recordando. Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús. Son los guaraches del padre Amatuli que estoy recordando. Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús. Buenas tardes a todos, hermanos. Ya es hora de que comencemos nuevamente a nuestra formación. Hoy vamos a revisar siempre nuestro libro Soy Católico, del padre Flaviano Amatuli, y vamos a revisar ya la parte media, donde él va a tratar de explicar lo que significa la enseñanza y la formación. Entonces, no es lo mismo, porque la enseñanza te enseñan nomás algo. Mire, aquí está, te lo enseño, aquí está. Pero la formación, formar, es hacer parte esa enseñanza a mi vida. Y cuando ya esta enseñanza la estoy trayendo en mi vida, entonces a eso le vamos a llamar formación, porque ya me está formando un estilo, un carácter, un modo de vivir, una forma de ser. Entonces, el padre Amatuli se detiene y dice, aclarando dudas. Sí es cierto, hemos visto ya 6 temas, pero en los 6 temas nos vamos a detener para aclarar las dudas sobre lo que ya viene. Ya somos católicos. Hoy vamos a ver qué está pasando con los que no son católicos y con los que nos están y qué nos están diciendo. ¿Qué es lo más triste? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios para meternos un poquito en el tema, aclarando las dudas. Tema número 7, que está en la página 16 de nuestro librito Soy Católico, nuestro ABC, nuestro silabario, para que vayamos entendiendo lo que nosotros somos. Hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: glorifiquen en vuestros corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a contestar a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero, versículo 16, hacedlo con dulzura y con respeto, con la conciencia tranquila, para que los que interpretan mal vuestra vida cristiana queden avergonzados de sus mismas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, ya estamos aquí. Dice la palabra de Dios, glorifiquen a Dios, a Cristo, y estén dispuestos siempre a contestar a todo el que pida razón de vuestra esperanza. Y ahí está el punto medular. Que el católico no ha aprendido a contestar los ataques de los hermanos separados. No hemos podido. O no ha podido un grupo de hermanos dentro de la Iglesia Católica. Hay muchos hermanos, como ya hemos dicho en temas anteriores. Hay muchos católicos de buena fe. Y la Iglesia no necesita católicos de buena fe, sino católicos de una fe buena, una fe cimentada en las cosas que se refieren a la fe de nosotros. La fe hay que defenderla. Y por eso el padre Amatuli, sabemos, ya hemos explicado también, que la fe es una virtud teologal. Y por eso hay que defenderla. Y por eso el padre Amatuli hace años puso dentro de la iglesia el movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra, para desarrollar una materia que nosotros le llamamos en la iglesia, se le llama apologética. ¿Y qué es la apologética?
la apologética es la defensa de la fe. ¿Y eso dónde existe? Aquí, donde lo estoy leyendo. Dice la palabra de Dios, pónganle atención. Glorificad en vuestros corazones a Cristo el Señor. Sí, hay que glorificarlo en nuestros corazones a Cristo nuestro Señor. Dispuesto siempre a contestar. Dispuesto siempre a contestar. A quien pide razón de vuestra esperanza. ¿En quién creen ustedes? Porque de repente le van a decir que usted es un idólatra. De repente le van a decir que usted adora a María. De repente le van a decir que el bautismo de los niños no sirve. Entonces usted va a tener que dar una respuesta acertada, va a decir la Biblia latinoamericana. A quien nos pida fe, cuenta de nuestra esperanza. Y dice, razón de vuestra esperanza. 16. Pero, ese pero hay que detenernos. Pero, hacerlo con dulzura y con respeto. Y ahí está el punto que sigue. Porque cuando nosotros como católicos no estamos formados, entonces nosotros podemos contestar de mil y una formas. Hasta se nos puede salir hasta la última mala palabra que puede existir por no saber contestar. Dice, pero hacerlo con dulzura y con respeto, con la conciencia tranquila, para que los que interpretan mal vuestra vida cristiana quedan avergonzados de sus mismas palabras. Hace este año salimos a una misión, aquí nomás a nuestra colonia. Y me encontré con un muchacho de los pentecostales. Me decía, ¿usted sabe que la iglesia no existe? Ya no existe. Porque la iglesia que fundó Cristo era la verdadera. Y esa iglesia fue la iglesia de Pentecostés. Por lo tanto, su iglesia, ni la mía, no deberían de existir. Ni la protestante, me quiso decir, ni la católica. Entonces para usted, la iglesia no debe existir porque se acabó. Cabal. Entonces yo le digo, vamos a ver, hermano, a lo mejor tenés algunas duditas ahí. Vamos a ver, saque su Biblia. Vamos a ver allá en Hechos de los Apóstoles 1:12. Dice, ¿quiénes estaban el día de Pentecostés? Vamos a ver. Y empezó a leerme. Y cuando llegamos a aquel punto del versículo 1:14, dice, y acompañado de algunas mujeres, de María, su madre. Y le digo, ¿quién estaba en esa reunión de Pentecostés? Los apóstoles y quién más, y María. Pregunta número 1. En su iglesia, ¿están los apóstoles? Sí, predicamos la palabra de Dios. ¿Está la Virgen María? Son señales. Entonces, hablamos y el muchacho quedó encantado, gracias a Dios, y quedó de que lo siguiéramos visitando. Miren, qué tremendo. Hacerlo con respeto, con dulzura, con la conciencia tranquila, para que los que interpretan mal vuestra vida cristiana queden avergonzados. Si usted sabe dar una respuesta lógica, bíblica, acertada, cualquiera va a querer estar en el grupo que usted está. Entonces, pero mucho parece que hasta la iglesia muchas veces ha tenido miedo de las iniciativas. Por lo menos, hace poco nos cuestionaban por qué nosotros siempre llevamos la Biblia a la misa y por qué leemos la Biblia en la misa y no el misalito que nos venden. Entonces yo le decía a los hermanos, a un grupo de formados, entre comillas, les decía yo, vamos a ver qué dice la Sacrosantum Concilio en el numeral 24. Dice que las lecturas en la liturgia se deben de tomar exactamente de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, todos los católicos deberíamos de andar llevando la Biblia en la misa.
Y yo les he dicho, yo no soy enemigo de que vendan el misalito, porque les sirven para tener la lectura bíblica a quien no tiene un calendario litúrgico. Pero la Biblia para el católico debería ser el centro, libro, decía el padre Matuli, de cabecera de cada católico. De cada católico. Entonces, parece que a esa palabra apologética le tienen miedo todavía. Pero yo pienso que le tienen miedo los cómodos, los católicos cómodos, que no les gusta memorizar, que no les gusta leer. Por lo menos en nuestro grupo se lee la Biblia de año a año. Un año para leer la Biblia. Se hace promesa y se lee. Así va a ser en todos los grupos. El que está en mi grupo que lea la Biblia. Para que le encuentre el sabor. Así que todos estamos participando en la lectura bíblica. Unos más lentos, otros más rápidos, pero vamos trabajando. Entonces, hermanos, la misma, acuérdense de Juan Pablo II, Exhortación Apostólica, Eclesia en América, allá por el numeral 73, va a decir claramente que la evangelización de la iglesia tenía que enfrentarse con unos nuevos métodos, con nueva expresión, con nuevo ardor. Y todos quedaron como sorprendidos, pero nadie casi hacía nada. Entonces, cuando preguntaron al Papa Benedicto XVI, él escribió en otra exhortación y agregó, no solo con nuevos métodos, no solo con nueva expresión, no solo con nuevo ardor, sino, dijo el Papa Benedicto XVI, con una nueva escucha. Oigan bien, no hay que seguir escuchando a Dios en la Biblia como lo hemos seguido escuchando. Hay que renovar el pensamiento. Eso fue lo que dijo Benedicto XVI, nuestro padre emérito. Con una nueva escucha, saber escuchar. Y saber escuchar, va a decir Jesús, es saber detenerse. ¿Dónde lo dice, hermano? ¿Se acuerdan aquella lectura de la viuda? Dice, Jesús se detuvo y vio que una viuda colocaba unas moneditas y sacó una enseñanza y dijo, ella ha dado más que todos los que están ahí, porque dio hasta lo último, vio, pero en ese ver Jesús se detuvo. Entonces, nuestro Papa emérito Benedicto XVI quiere decir detenerse en la nueva escucha de la palabra de Dios. Los tiempos han cambiado. El padre Amatuli va a decir, estamos viviendo pero él lo mencionaba de una forma, una época que era diferente y que tendríamos que enfrentarla tal y como tenía que ser. Pero parece que la misión no ha entrado y la iglesia no ha penetrado todavía. Y me llamaba la atención lo que dice, miren, lo que dice la catequesis tridente, la exhortación apostólica, sobre la catequesis que el catequista debería de saber. El catequista debería de saber. En el libro, la parte tercera, en el numeral 18, dice, el aspecto catequético. Preparan a la catequesis o emanan de ella el primer anuncio evangélico o predicación misional por medio del querigma para suscitar, dice Juan Pablo II, la fe apologética o búsqueda de las razones de creer. Entonces, hoy sí ya entiendo. O búsqueda de las razones para creer. Hoy sí. Dice 1 Pedro 3:15. Y estén dispuestos a dar una respuesta acertada a quien les pida fe de su esperanza. Porque solo el niño no sabe. No le dicen que si él es católico y se va para otra iglesia, comete pecado de apostasía.
Y deben de decírselo. Hermanos catequistas, ustedes tienen una responsabilidad tremenda, así como la tengo yo, así como la tiene el Padre. Entonces, hay que trabajar. Vino nuevos métodos, nuevo ardor, nueva expresión. Y los obispos de América Latina se reunieron. Y en el numeral 229 de nuestro documento de Aparecida, dice: hoy se hace necesario, dicen los obispos, rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la iglesia como explicación de la fe. Pero hacerlo, 3:16, 1 de Pedro, con dulzura y con respeto, con la conciencia tranquila, para que los que interpretan mal nuestra vida cristiana queden avergonzados de sus mismas palabras. Miren qué interesante. Entonces, aclarar las dudas de nuestro librito. Vamos a entrar en la etapa de la formación. Vamos a aclarar dudas. Y ustedes, ahí cuando estén ya viendo los videos, pueden mandar las preguntas que ustedes tengan, anótenlas. ¿Por qué? Si María tuvo más hijos, si la Biblia prohíbe las imágenes, si es prohibido bautizar a los niños, si es prohibido llamarle padre a las personas aquí en la tierra. Anoten todas esas dudas, para que poco a poco vayamos dando respuesta a quien nos pida fe de nuestra esperanza. El mismo Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, en el numeral 127, va a decir que una verdadera apologética es como convertir el agua en vino. Miren qué bonito. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos a la segunda etapa de este libro y a la segunda parte de mi formación, no mi enseñanza ya, mi formación, para que vayamos entendiendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, después de que ustedes revisen toda su formación, lo que he dicho ahorita, busquen el Concilio Vaticano II, allá en el decreto Redentor y Redentigatio, en el numeral 4, en el numeral 2, dice que para poder platicar con estos hermanos, cuando se entiende la parte del ecumenismo, hay que apartar las palabras feas, las palabras que no correspondan a la justicia. Y cuando a usted lo atacan de una forma que no es verdadera, es injusto. Y esas palabras hay que apartarlas, pero hay que apartárselas como dice la primera carta de Pedro 3:16, con respeto, con dulzura, pero aclarando las dudas, como buenos católicos que somos. Vamos a dejar ya la tarea. De tarea, busquen la Iglesia en América, busquen la Catequesis Traende, busquen Aparecida, busquen, ¿cuál otra les dije? Todas estas que yo he mencionado, para que ustedes busquen la Biblia y lleven su librito siempre, a ver qué sigue enseñando el Padre Amatuli a través de su enseñanza. Vamos a dejar sacan las citas bíblicas que yo he dado, las citas de los documentos, y luego se aprenden la cita bíblica de memoria que está para ahora, que es 1 de Pedro 3:15. Vamos a ver. 1. Estén dispuestos a dar razón de su esperanza. 1 de Pedro 3:15. Otra vez. Estén dispuestos a dar razón de su esperanza. 1 de Pedro 3:15. Vamos nuevamente. Estén dispuestos a dar razón de su esperanza. 1 de Pedro 3:15. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, sigan formándose, no se pierdan los temas que vienen, a lo mejor hay alguna sorpresita por ahí, pero todavía no sabemos
queremos hacerlo un poquito diferente, pero eso va a depender de un puño de factores. Así que Dios les bendiga y gracias por seguir perseverando en el camino de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí en México se los compraban y en las sierras del Perú se rompían, y uno que otro se compadecía y siempre aparecía un bienhechor de guaraches. Empolvados o limpios han ido a España, Brasil o Italia. Cada vez son menos veloces, pero no se rinden, siguen la ruta.